Entonces, en estos primeros ejercicios me piden dos partes. Primero, que factorice y ya por tener la forma factorizada, que determinemos los puntos de intersección. Entonces, para factorizar, pues ustedes tienen que recordar todos los métodos de factorización que vimos la semana pasada. Y para los puntos de intersección, pues tenemos la intersección con y tenemos la intersección con X. Que la intersección con Y siempre van a ser pares ordenados de la forma 0, número. ¿Y cómo averiguamos las intersecciones con Y? ¿Cuál es el método que usamos para averiguar las intersecciones con Y? Con Y no es cambiando las X por 0, profe. Exactamente. Sustituimos X por 0, porque vean que aquí la X vale 0. Entonces, así lo vamos a averiguar y ya damos el par ordenado. La recomendación es trabajar con la función original, porque se imaginan lo que es factorizar mal o dejar algún valorcito botado y ya me va a cambiar la intersección con Y. Entonces, la recomendación es hacerlo con la original. Y la intersección con X es de la forma número, 0. ¿Y cómo averiguamos la intersección con X? Igualando a 0, ¿no? Exactamente, igualando a 0. Y aquí la sugerencia es hacerlo con la forma factorizada. ¿Por qué? Porque si yo igualo a 0 la función original, factorizada, no voy a averiguar nada. O sea, si yo lo saco con la forma original, pues tengo que empezar a factorizar. La ventaja de trabajar con la forma factorizada es que yo ya voy a tener algo por algo por algo igual a 0. Y yo sé que varios valores multiplicándose me dan 0. Sí que, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que una multiplicación me dé 0? Debe multiplicarse por 0. Debe de haber alguno de ellos que sea 0 porque debe de multiplicarse por 0, exactamente. Entonces, la ventaja de hacerlo con la forma factorizada es que yo ya tengo multiplicaciones. Entonces, yo sé que A por B por C o paréntesis por paréntesis por paréntesis me va a dar 0. Si este es 0 o este otro es 0 o este otro es 0. Alguno de todos ellos tiene que ser 0. Entonces, la ventaja de trabajar con la forma factorizada es que yo puedo analizar cada factor de forma individual, ya no toda la función. Entonces, la intersección con X la sacamos de esta manera. ¿Cómo factorizo C de X? ¿Qué método de factorización debo de usar? Suma de cubos, profe. Exactamente. Acá, chicos, la recomendación es tener una ficha con los métodos de factorización y los métodos que tienen fórmulas, que estén ahí las fórmulas, ¿verdad? Para que ustedes los puedan identificar. Ahí yo tengo una suma de cubos. Entonces, ¿cómo se procedía para hacer una suma de cubos? Le sacaba raíz. Sí, exactamente. Raíz cúbica, ¿verdad? Cúbica. Exacto. Entonces, la fórmula de suma de cubos lo que me dice es que a a la 3 más b a la 3 es a más b por a la 2 menos ab más b a la 2. Entonces, yo necesito saber quién es a y quién es b. Por eso es que le sacamos raíz cúbica. ¿Quién sería a?
9. Casi. 3. 3. Acuérdate que es raíz cúbica, ¿verdad? Raíz cúbica 27 es 3, porque 3 por 3 por 3 es 27. ¿Y B? 5. 5x, ¿verdad? Que no se te vaya a olvidar la x. Entonces ya ahora sí podemos completar la fórmula. Esto sería, voy a poner este y luego este. Entonces a más b, 3 más 5x por a a la 2 menos a por b más b a la 2. Entonces tengo que c de x es 3 más 5x por 9 menos 15x más 25, x a la 2. Y tengo que revisar si está factorizado al máximo. Esto es lineal y esta es cuadrática irreductible, que ustedes la pueden probar con la calculadora, ¿verdad? Es la forma más rápida de probar que ya no se puede factorizar más, o sea, queda con números complejos. Entonces, esta sería nuestra forma factorizada. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. ¿Cómo sintieron ese? Ahora vamos con las intersecciones. Entonces, intersección con y, la recomendación es tomar la función original y cambiar las x por 0. Entonces nos va a quedar 27 más 125 por 0 a la 3 y nos da como resultado 27. Por lo tanto, la intersección con y sería 0,27. Y la intersección con x, la recomendación es hacerlo con la forma factorizada. Entonces, tomo la forma factorizada y la igualo a 0. La ventaja de tener la forma factorizada es que puedo analizar cada factor por separado. Entonces puedo poner 3 más 5x igual a 0 y puedo tomar 9 menos 15x más 25x a la 2 igual a 0. Y despejo. Entonces aquí me va a quedar que 5x es igual a menos 3. Entonces x vale menos 3/5. Y de este otro lado es una cuadrática. La forma más rápida de revisarla es usando la calculadora. ¿Y cuánto nos da eso con la calculadora? Chicos, 25 menos 15 y 9. Nos queda como resultado 3 más 3 raíz de 3i sobre 10. Y 3 menos 3 raíz de 3i sobre 10. ¿Qué significa eso? Profe, una pregunta. ¿Ese segundo paréntesis se hace con modo de 5,3? ¿Sí? Es que a mí, digamos, en X1 me sale 3 sobre 10 más 0, y un montón de números. Es lo mismo, nada más que sí depende de la calculadora. Y eso no me afecta como en los exámenes o en los Si quizzes. ves, ¿Sí? al final aparece la i, ¿verdad? Si te Ajá. ves al lado. Son Entonces, ese montón de números. solamente porque te aparezca la i, ya sabes que estos números son complejos. Ah, ok. Y si son números complejos, de ahí no me va a salir ninguna solución porque mis intersecciones tienen que pertenecer al dominio de la función que es R. Ok, ok. Gracias. Ok, perfecto. De hecho, no hacía falta ni siquiera meterlo en la calco. ¿Por qué? Porque ya desde aquí sabíamos que esta era cuadrática irreductible. ¿Qué significa que sea cuadrática irreductible? Que no es factorizable. ¿Por qué? Porque me da con números complejos. Entonces, de ahí no me iba a salir ninguna intersección.
Por lo tanto, ¿quién sería la intersección con el eje X? Chicos. Menos 3 sobre 5,0. Exactamente. Muy importante darlo en forma de par ordenado, ¿verdad? Ahora, vamos con este segundo ejemplo. Tenemos una función n. Vean que aquí el dominio ya no es R. El dominio es de 0 cerrado a más infinito. Y el codominio es R. Eso en la factorización no me va a afectar en nada. Pero cuando yo saque las soluciones, las intersecciones con los ejes, necesito verificar que las X pertenezcan al dominio. Entonces, vamos a empezar factorizando. ¿Cómo factorizarían esa función ustedes? No tiene factor común. ¿Quién es el factor común? X más 1. Exactamente. ¿Y qué queda como factor restante? 2 y menos 2 3. menos 3x. Exactamente. Ya factorizamos. Ya tenemos lineal y lineal. ¿Ok? Ahora bien, y ahora vamos con las intersecciones. Intersección con Y. Tomo la original y cambio las X por 0. 2 por 0 más 1, menos 3 por 0 más 1. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 2, ¿verdad? Yo puedo hacerlo en la cálculo directamente o igual, una multiplicación por 0 se anula y aquí me queda 0 más 1 es 1 y 2 por 1 es 2. Y en la intersección con X, pues tomamos la forma factorizada y la igualamos a 0. La gran ventaja es que puedo analizar cada factor por separado. Repito, esto solo se puede hacer con la forma factorizada. Entonces nos va a quedar que X es menos 1 o que 2 es igual a 3X y eso significa que 2 tercios es igual a X. Entonces, ¿quién sería la intersección con el eje X? 2 tercios nada más, ¿no? Nada más el 2 tercios. ¿Por qué? Porque recuerden que la X tiene que pertenecer al dominio, que el dominio es de 0 más infinito. Esta no pertenece al dominio, está por fuera, X igual a menos 1. Por lo tanto, la única solución válida es el 2 tercios, 0. Esta de acá. Tenemos la función Q con dominio R, codominio R. Vean que el dominio, si es R, yo saco las soluciones directamente. Si ese dominio es restringido, que yo supongo que en las prácticas ya ustedes encontraron, ¿verdad? Que a veces dan un dominio específico, un intervalo, y yo necesito revisar que las soluciones estén en ese intervalo. Pero si el dominio es R, yo sé que todas las soluciones que me van a dar funcionan, por lo menos en este tipo de función. Cuando vayamos avanzando, pues eso va a ir cambiando. Ok, entonces lo primero es factorizar. ¿Qué se les ocurre a ustedes para factorizar Q de X? División sintética. División sintética. Es de grado 4, entonces tengo que pensar en división sintética. Entonces, nada más para recordar lo que nos dice el teorema de las raíces racionales. El teorema lo que nos dice es que para poder hacer la división sintética yo necesito al menos un 0 para poder construir el primer factor y que ese 0 se encuentra sacando todos los divisores de este, todos los divisores de este y luego haciendo la división de los divisores del 14 dividido por los divisores del 5. Vamos a ver, ¿cuáles son los divisores de 14?
más menos 1, más menos 2, empiezo a ver si tiene mitad, si tiene tercera, si tiene cuarta, etcétera, más menos 7 y más menos 14. Luego, los divisores de 5 son más menos 1 y más menos 5. Entonces, los posibles ceros de esa función son todos los divisores del número solito, más menos 1, más menos 2, más menos 7 y más menos 14. Los divisores del número que acompañan la variable más grande no son posibles ceros, sino más bien cada uno de estos dividido por cada uno de estos. Entonces hay que hacer esa división. Si yo tomo el primero, el más menos 1, y lo divido por más menos 1, pues da 1 y ya lo tenemos aquí, entonces no hace falta ponerlo. Y si tomo el más menos 1 y lo divido entre el más menos 5, ahí sí me sale otro. De igual forma con el 2, más menos 2 dividido entre más menos 1, pues me da 2, y aquí lo tenía. Entonces vean que dividir por 1 no tiene gracia, me da de los que ya tengo. Pero dividir por 5 sí tiene gracia. Me van a salir otros valores, el más menos 2/5, e igual con el 7, donde lo divido con 1, pues me va a dar 7 y ya lo tengo en mi lista, pero lo puedo dividir con el más menos 5 y el más menos 14 lo puedo dividir con el más menos 5. Bueno, con el 1, que no tiene gracia, y con el 5. Entonces me salió el más menos 7/5 y el más menos 14/5. Imagínense que si yo lo hago a mano, ¿cuántos valores nos dieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 posibles ceros. Imagínense lo que es ponerse a probar cuál de esos 16 es. Es una tortura y dura un montón, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo les digo, esta parte no es necesaria ponerse uno a comprobar todo a mano. O sea, no hace falta. ¿Por qué? Porque ya tenemos una herramienta que nos ayuda a buscar ese cero de una forma más fácil, y es con la calcu, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿cuándo tengo que hacer yo esto? Por ejemplo, en el ejercicio que vería al final de ese video, en donde decía, ok, estas son varias parejas de posibles ceros, diga cuál es la que falta. Entonces ahí uno tiene que fijarse a ver qué multiplicación, qué división es la que faltaba. Pero ya en cuestión práctica, uno no va a gastar media hora sacando todos los posibles ceros y ponerse a evaluar a ver cuál de todos realmente hace que la función dé cero, porque ni siquiera es que todos funcionen, son algunos de ellos. Entonces, en la práctica nos vamos y usamos la calcu para buscar el cero. Entonces, porfa, si ustedes pueden poner esa en su calculadora, los que tienen la calcu negra les van a salir todas las soluciones de una vez. Y los que tienen la calcu gris, pues hay que hacerlo con Shift Calc, que nos dé una única solución, pero con una es suficiente para hacer la división sintética, ¿verdad? Entonces, háganlo, por favor. Es importantísimo que ustedes trabajen con la calcu cuando estamos en clase, porque hay errores que ustedes cometen que si no lo hacen en clase, no se van a dar cuenta que los están cometiendo. Necesito que se equivoquen para poder corregir, para poder ver dónde estamos cometiendo los errores. Entonces, chicos, pónganlo en la calco a ver qué ceros les da. Para hacer la división sintética, entonces ponemos los números de exponente mayor a exponente menor. Si hace falta alguno, recuerden completar con 0, eso es importantísimo. Entonces iría 5 menos 2, 30, menos 47, 14, y vamos a dividir con 2/5. Entonces, recordar que es una suma, bajamos el primero y hacemos esta multiplicación. 5 por 2/5 nos da 2. Y hago esta suma. Entonces, menos 2 más 2, eso nos da 0. Y vuelvo a hacer la multiplicación. 0 por 2/5 da 0. 30 más 0 pues da 30. 30 por 2/5 es 12. Y menos 47 más 12, eso es 35.
y 35. Ah, bueno, menos 35, ¿verdad? Y menos 35 por 2/5, menos 14, y eso nos da 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos va a ir quedando nuestra función q de x, chicos? X menos 2/5. 5x a la 3. Ujú. 0, bueno, no se pone, creo, ¿verdad? Puedes no ponerlo, ¿sí? Ajá. Entonces sería el 30x a la 2. Más bien, este era el x a la 2, ¿verdad? X a la 3, x a Ah, la 2, ok, sí, este sí. sería el x. A la 1. Y el menos 35. Recordar que uno sale del 0 y que el otro sale del cociente. Profe, Sí. ese 5 se podría poner como multiplicando la X. Este 5 de acá, No, el que está subrayado con verde. no se puede. Si tú haces eso, le vas a cambiar el valor a la expresión. Ahorita lo vamos a ver. Ya te enseño por qué es que no se puede hacer. O sea, tú tienes que usar la fracción como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que esas fracciones sabemos que no se ven bonitas, que pueden llegar a incomodar, pero normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando no salen fracciones? ¿Qué método de factorización ven ustedes aquí? Factor común. Factor común. ¿Qué tienen en común esos tres valores? 5. El 5. Entonces nos va a quedar como factor restante x a la 3 más 6x menos 7. ¿Y cuál es la ventaja que nos haya salido de pura casualidad, verdad? Que vean que más bien se repita cada rato, que nos haya salido un 5, que este 5 lo puedo distribuir convenientemente para quitar esa fracción. Entonces me va a quedar 5x menos 2. Si quiero lo hago, si quiero no lo hago. O sea, puede quedar el 5 afuera que no me va a causar ningún problema. Pero a veces sirve poder visualizar eso, porque a veces sucede, por ejemplo, que ustedes están haciendo un ejercicio, les da una solución, pero entre las respuestas viene otra. Entonces, que ustedes puedan visualizar que esta expresión es igual a esta expresión, ¿verdad? Ahora, tengo que ver si ya terminé de factorizar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Terminé o no he terminado? Profe, y de hecho se podría hacer también de nuevo la división. Sí, vean que de hecho, ya nos habían dicho que había dos ceros, el 2/5 y el 1. El 1 no lo hemos usado. Entonces podemos volver a hacer división sintética para esta cúbica. Voy a ignorar por un momento el 5x menos 2 y voy a trabajar con esa cúbica. 1, 0, 6 y menos 7. Y voy a usar el otro 0 que no he usado, que era el 1 positivo. Hago suma, bajo el primero, 1 por 1, 1, 0 más 1 es 1, 1 por 1, 1, aquí me da 7, 7 por 1 es 7 y eso nos da 0. Eso quiere decir que nuestra función q de x se puede visualizar como el 5x menos 2 que ya teníamos por el factor correspondiente a este 1 y el factor correspondiente al cociente. Entonces nos va a quedar x menos 1, y aquí como era de grado 3, ahora baja a grado 2, x a la 2 más x más 7.
¿Y qué pasa con esta cuadrática? ¿Se podrá factorizar más? Profe, una consulta. Dime. En la Calcu Gris solo sale 1, no sale 2/5. Ajá. Uno podría usar 1 en las 2 divisiones sintéticas que se hizo, no hay problema. No, no se puede. ¿Cómo uno Este, sabría cuál otro usar? ok, si al inicio te salió 1, entonces harías la primera división sintética con 1. Y aquí Ahora, tendría que volver a probar. exactamente con esta de aquí, pruebas con esta cúbica. Entonces, tú pones en la calco esa cúbica y ahí te va a salir, si arriba usaste el 1, aquí te Va a salir debería de 2/5. salir el 2/5, exacto. Ahí lo Ok, puedes gracias. probar para ver que sí realmente te salga. Eso es importantísimo, saber todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, yo puedo volver a probar si estoy con la calco gris para buscar otro posible cero. ¿Qué pasa con la cuadrática en verde? Es irreductible. Entonces, ya terminé con mi factorización. Esta sería la forma factorizada de mi ejercicio. Que puedo llegar a que Q de X es 5X menos 2 por X menos 1 por X a la 2 más X más 7, que esta sería la forma más bonita de verlo. Pero, por ejemplo, otra forma de escribir la misma solución sería sin haber distribuido el 5. Yo lo puedo haber puesto como X menos 2/5 por 5 por X menos 1 por X a la 2 más X más 7. Esta es otra forma posible de haberlo visto si yo no quería distribuir el 5, pero que ustedes sepan que esas dos expresiones son iguales. La compañera preguntó que si el 5 de este 0 yo lo podía pasar a la par de la X. No se puede. ¿Por qué? Porque si no, al final la función te va a quedar multiplicada por 5. O sea, la función original te va a quedar quintuplicada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo mágicamente paso ese 5, que es una maña horrible que traemos del cole, porque normalmente les pasa a muchos, entonces pasan a que esto es 5x menos 2 por 5x a la 3 más 30x menos 35. Aquí habría un error. ¿Por qué? Porque luego aquí habría que sacar el 5 a factor común y vean que les quedó 2 veces el 5. Les queda el 5 que pasaron aquí y el 5 del factor común. Si yo me pongo a distribuir todo, a desarrollarlo, al final me va a quedar un 25 acompañando al x a la 4 y no era un 25, era solo un 5. Entonces, compañera, no sé si ves por qué no está permitido pasar ese 5. No sé, chicos, si eso les quedó claro. Si yo hago la división sintética con fracción, que en mi factor me quede esa fracción. Tener cuidado con esos errorcillos. Ven, y es curioso. Siempre son muchos los estudiantes. Y cuando digo muchos, es muchos. Cometen ese errorcito de pasar el 5. El detalle está en que al final, esto, por ejemplo, si yo me pongo a distribuirlo, me va a quedar 25x a la 4 menos 10x a la 3 más 150x a la 2. Ay, ¿cuánto es 47 por 5? 470, 235. 235x más 70. Entonces, al final, si yo ponía ese 5 aquí, vean que
daba la función original, pero multiplicada por 5 cada uno de los términos. Entonces, por eso es que no se puede. La intersección con y la sacamos de la original. Cambiando las x por 0, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar aquí 0, aquí 0, aquí 0, aquí 0, y nos va a quedar al final 14. Entonces, la intersección con y sería 0,14. Y para la intersección con x, igualamos la forma factorizada a 0. Cualquiera de las dos formas factorizadas nos va a dar lo mismo. Y algunos se anima a decirme cuáles son las intersecciones con x de una vez sin necesidad de despejar. ¿No sería 2/5? Coma 0, 1, 1, 1,0. coma 0. Exactamente. Recordando que yo tomo cada factor igual a 0, igual a 0, igual a 0, yo despejo. Del primero sale el 2/5, del segundo sale el 1, y del tercero, como es cuadrático y reductible, no nos sale nada. En este ejercicio me dan una función de la forma menos x a la 5 más 3 por x a la 4 más kx a la 3 más k a la 2x a la 2 más 2x menos 6. Y me están diciendo que x más 1 es factor. Y luego me piden el o los valores de k. Entonces me están pidiendo k. Esa va a ser mi solución. Me están diciendo que x más 1 es factor. ¿Qué significa eso? Si en el ejercicio aparece la palabra residuo, tienen que pensar en el teorema del residuo. Si en el ejercicio viene la palabra factor, tenemos que pensar en el teorema del factor. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del factor? Según entiendo, es que la x tiene que ser lo que haga que el más 1 sea 0. Por ahí anda. O sea, creo que lo estás pensando bien, pero tal vez lo estás diciendo desordenado. Necesitas que el x más 1 dé 0. Entonces x tiene que ser Menos 1. menos 1. Entonces aquí ya tenemos el valor x. ¿Qué vamos a hacer con ese valor x? Sustituir las x del procedimiento. Ajá, entonces me va a quedar menos. Vean que mi número completo es el menos 1. Entonces, cuando yo tengo potencias, yo necesito que ese menos 1 sea afectado por la potencia. Entonces, necesito ponerlo entre paréntesis. Este primer menos que puse es el menos que estaba afuera. Ahora, el menos 1 a la 5 más 3 por menos 1 a la 4 más k, que es lo que ando buscando, por menos 1 a la 3 más k a la 2 por menos 1 a la 2, más 2 por menos 1, menos 6. ¿Y a cuánto igualo eso? ¿A 0, no? A 0. Si es el teorema del factor, se iguala a 0. Si es el teorema del residuo, te tienen que decir quién es el residuo y se igualaría a ese valor. Entonces, por venir la palabra factor, yo sé que el residuo va a ser 0, por lo tanto igualo a 0. Y ya nos queda una ecuación que podemos despejar. Ya está solamente la variable k. El detalle es que tenemos que resolver eso a mano, ¿verdad? O bueno, la cuestión de los números lo podrían hacer con la calcu, pero con cuidado, porque esas potencias tienen que ponerlas bien, ¿verdad? Acá si yo lo hiciera a mano, el menos 1 a la 5 va a quedar como menos 1 y el menos de afuera es 1 positivo, más 3, menos k, más k a la 2, menos 2 menos 6, igual a 0. Puedo sumar y restar los números.
me va a quedar 1 más 3 menos 2 menos 6 menos 4 menos k más k a la 2 igual a 0. ¿Cómo se resuelve ese tipo de ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es? Cuadrática. ¿Y cómo resolvemos la cuadrática así rápido? ¿Cuánto nos quedan los valores k? Queda con raíces, no se asusten. No sé si me pueden decir cómo les quedó. Profe, 1 más raíz de 17 sobre 2 y 1 menos raíz de 17 sobre 2. Recuerden que lo más práctico es hacerlo con mode 5.3, recordando que hay que acomodar, ¿verdad? Exponente más alto, luego la k solita y luego el número solo. Si lo quiero hacer a mano, el detalle está en que esta no sale por inspección, porque vean que los números son irracionales. Habría que hacerlo nuevamente con fórmula general, obligatoriamente. Entonces, en realidad acá, pues, la calculada, los mismos resultados que la fórmula general. ¿Y qué era lo que nos pedían? El o los valores de K. Entonces, yo ya puedo dar respuesta. Los posibles valores de K son 1 más raíz de 17 sobre 2. El 2 abarcaba todo, solo la raíz de 17. A todo, profe. ¿Ok? Y, o bueno, más bien sería un O. O 1 menos raíz de 17 sobre 2. Vean que a mí siempre me gusta escribir la solución, pero en realidad ya por poner esto, ya se ve que esos son los valores de K, que era lo que pedía el ejercicio. Entonces, pueden escribir nada más los valores de K, pueden poner una solución, pero que se vea bien que ustedes los encontraron. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. En este ejercicio nos dicen, considere la función polinomial de grado 2, M con dominio R, codominio R, tal que, y me están dando unas condiciones, M de menos 4 es 0 y M de 6 es 0. Entonces, me dicen que un posible criterio para M sin factorizar podría ser este, ¿verdadero o falso? ¿Cómo hago para averiguar eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? No puede sustituir, digamos, M por menos 4 y si da 0 es, o si no con 6. De hecho, con los dos habría que probar, porque hay que probar Sí. que las dos condiciones se cumplen. Entonces, justamente eso, pero no en M, en X, ¿verdad? Es que sustituimos. Son valorcitos X. Entonces, yo puedo sustituir la X por menos 4. ¿Y cuánto nos da eso? Chicos, ¿cuánto nos da eso? Me dio 48. Ok, ¿y cuánto debería de darnos? 0, ¿no? Exacto, aquí está diciendo que cuando yo cambie la X por 4, la Y debería de ser 0. Y aquí la Y nos está dando 48. Solo por eso
Ya puedo decir que esto es falso. Yo puedo probar con el 6 también, pero ya con que en uno no funcione, ya es suficiente. Acá esto daba 36 más 24, 60, y 60 tampoco daba 0. Pero bueno, con que una no funcionara ya era suficiente. Había otra forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo era factorizando esto. Yo podía tratar de factorizar esa cuadrática y ver si realmente obtenía que los factores eran x más 4 y x menos 6, que serían los factores correspondientes a esos ceros. Y si yo intento factorizar esto es 12 por 2. Ah, bueno, no, yo creo que no da, ¿verdad? No hay ningún valor que haga que eso se cumpla. ¿Qué pasa si yo la pongo en modo de 5,3? De números complejos. Entonces vean que ni siquiera era factorizable. Entonces, como esto no es factorizable, eso quiere decir que no tiene ceros reales. O sea, no hay intersecciones. Entonces, esto nunca se iba a cumplir. Entonces, ahí había otra forma diferente de poder ver que eso era falso. ¿Cómo vieron ese? Profe, los dos tienen que dar 0 entonces. Con que uno no dé, ya sería falso. Exactamente, como tú dices, los dos tendrían que cumplirlo porque aquí me están pidiendo que las dos condiciones sean verdaderas. Vean que aquí pues cambian completamente la estructura del ejercicio. Por eso es importante que hagan las páginas del folleto porque van a encontrarse ejercicios. Normalmente son muy parecidos a lo que hacemos en clase. O sea, casi siempre los ejercicios tienen cierto patrón, pero estos eran distintos. Tienen una forma, una redacción distinta, por eso decidí traerlos a la clase. Es importante que vayan haciendo las prácticas del folleto o que, por ejemplo, si se topan un ejercicio que no entienden cómo hacerlo porque no entienden qué les están pidiendo, que lo puedan preguntar, ¿verdad? Yo insisto mucho que si no pueden estar en la consulta, recuerden que ustedes me pueden enviar los ejercicios previamente. Por ejemplo, si ustedes trabajan, si ustedes están en clases, ustedes me pueden decir, profe, yo quiero que en la consulta de lunes haga este ejercicio. Entonces ya ahí yo lo guardo para la consulta, ¿verdad? Entonces tener eso ahí presente. En sí, chicos, estos eran los ejercicios que yo les traía propuestos para hoy. No sé cómo lo sintieron, cómo les fue con la materia, si les terminé de aclarar dudas. Profe, tengo una pregunta. Dime. En esa última parte, donde dice, bueno, no es factorizable, o sea, ¿en qué me afecta eso? Es que se me cortó ahorita al final, ok. entonces no entendí. En que no tiene ceros reales. O sea, si yo lo trato de despejar, no voy a encontrar números reales que hagan que eso me dé 0. Pero las condiciones me estaban diciendo que menos 4 cuando yo lo evalúo me da 0 y que cuando evalúo 6 me da 0. Y eso es falso. No tiene ceros reales. Listo, gracias, profe. Con mucho gusto. En sí, chicos, esa era la clase que les traía propuestas para hoy. Recuerden que me queda un ratito más para si hay alguna consulta, pero si no, les agradezco muchísimo la participación y espero que la clase haya sido muy provechosa.